Existe una gran cantidad de coronavirus, de virus de la especie de coronavirus en el mundo. No todo es SARS-CoV-2, no todo es COVID-19, sino que de hecho hay 3 virus que han afectado a los seres humanos. Sabemos de este COVID-19, que es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, y esto es porque existió un SARS-CoV previo, una enfermedad, un síndrome agudo respiratorio que fue provocado por un coronavirus. Y también existió otro que fue llamado el síndrome respiratorio del Medio Oeste, que produjo también enfermedad. Si bien los dos últimos son asociados o sea, los dos más recientes, los SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1, son asociados a murciélagos. El primero, o mejor dicho, el otro, el de Medio Oeste, fue asociado o ha sido asociado más. No son, decíamos, los únicos coronavirus que afectan a los animales. Existe una cantidad importante que afecta inclusive a animales, animales domésticos, animales de producción y algunos otros animales de compañía. Estos coronavirus se caracterizan porque producen diversos síndromes de enfermedad. Algunos son sobre todo de tipo respiratorio, otros son de tipo entérico, es decir, producen cuadros diarreicos o cuadros digestivos, y hay otros que son de tipo sistémico, de los que conocemos nosotros en medicina veterinaria desde hace muchísimos años, que inclusive en algunos casos existen algunas herramientas que nos permiten prevenirlos o tratar de controlarlos. Tenemos el coronavirus que afecta a los bovinos, que produce por lo menos 2 cuadros que se conocen, que se tienen identificados. Uno es un cuadro neumónico y también un cuadro de enteritis. Existe en el caso de los cerdos 2 enfermedades que han tenido importancia en diferentes épocas. Una hace muchos años, que era conocida como gastroenteritis transmisible de los cerdos, GET, le llamábamos nosotros aquí en México, por las siglas, y la diarrea epidémica porcina, que en los años recientes tuvo impacto. La gastroenteritis transmisible fue importante hace más de 20 años, quizás 30, la tuvimos en nuestro país, y la diarrea epidémica porcina fue apenas recientemente, hace unos 4 o 5 años. Estas enfermedades causaban una mortalidad muy importante, sobre todo en lechones, y curiosamente, por ser del tipo de coronavirus entéricos, la inmunidad que se podía generar, porque sí se podían desarrollar vacunas, pero prácticamente no se podían desarrollar vacunas que fueran, digamos, de las vacunas normales, conocidas, comerciales, que se encuentran en las farmacias o que producen las grandes industrias, sino que cae dentro del campo de lo que se conoce como autovacunas. Estas autovacunas eran de tipo muy, podríamos decir, artesanal. Hay algunas curiosidades respecto a estas autovacunas. Por ejemplo, se descubrió que se podía dar contenido gástrico a las hembras que estaban gestantes o lactantes, y podían ellas adquirir inmunidad y hasta podían llegarla a transmitir a sus lechones a través de la lactancia. Pero, por ejemplo, cuando se trató de hacer este ejercicio de las autovacunas, dándoselas, por ejemplo, en pequeñas albóndigas, introduciéndolas para que las cerdas se las comieran, dado que deglutían prácticamente de golpe la albóndiga, no se generaba una inmunidad tan buena como cuando se les daba en cubetas. Esto es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque al darles todo este contenido intestinal en cubetas a las hembras, por la forma en la que éstas comen, se salpican, y este salpicado de este contenido facilitaba o facilita la introducción del virus desde la mucosa oral. Y esto hace que la inmunidad sea mucho mejor cuando pasa por esta vía que cuando comienza su absorción desde el tracto digestivo, desde el estómago, porque en el estómago, por efecto de los jugos gástricos, del pH que existe ahí, había una destrucción muy importante del virus y por lo tanto no se obtenía el fenómeno de inmunidad requerido. En el caso de otras especies de producción, las aves,
Pues conocemos nosotros, hemos convivido desde hace también muchos años con bronquitis infecciosa, que cuenta con también una vacuna, esta sí, de tipo eh, que se aplica, digamos, comercialmente, que se vende y que ayuda a prevenir la enfermedad, es también causada por un coronavirus, y dos enfermedades, o mejor dicho, la participación de coronavirus en enfermedades en otras dos especies, en este caso, especies de tipo de animales de compañía. Uno que es, en el caso de los perros, asociada al complejo respiratorio canino, un síndrome que se le conoce así, y otro, el que se conoce como tos de las perreras, que si bien no es la causa directa, ya sabemos que hay una bacteria oportunista que está participando en esta enfermedad, sí es uno de los factores predisponentes para esta enfermedad, que es un problema muy importante en el caso de los animales, sobre todo en criaderos. Y en el caso de los felinos, principalmente de los gatos, pero en general en todos los felinos, se puede padecer o llegan a padecer ellos otra enfermedad causada por coronavirus, que es la peritonitis infecciosa felina, que tiene también o que da pie a un problema sistémico mucho más complejo. Podemos ver entonces que los coronavirus son viejos conocidos en el ámbito veterinario, en el ámbito de la salud pública también, puesto que son causantes de otras enfermedades. Se estima, por ejemplo, que el 20% de todas las gripes comunes en el mundo son causadas por coronavirus, no este que estamos viviendo actualmente, no el causante de esta epidemia, sino otras especies de coronavirus. Es decir, vemos que los coronavirus son comunes en la naturaleza, es muy probable que haya una gran cantidad también de coronavirus que hasta el momento no conocemos y que no sabemos qué potencial tienen de transmisión hacia el humano o hacia otras especies de animales con los que nosotros convivimos. Lo importante es que, bueno, la experiencia veterinaria nos indica que hay posibilidad de establecer medidas de prevención y de control, hay posibilidad de desarrollar vacunas, algunas tradicionales, algunas no tanto, pero que son enfermedades que tienen un impacto en la producción, que tienen un impacto en la salud de los animales y que podemos llegar a prevenir y controlar. Eh, es también muy importante señalar que no hay ninguna relación eh, o paso de estas enfermedades causadas por estos coronavirus, de las que mencionamos, en bovinos, en cerdos, en perros, en aves o en gatos. No hay ninguna posibilidad de transmisión hacia el humano. Es decir, son coronavirus muy específicos de los animales y pues simplemente existen en nuestras unidades productivas o con nuestros animales de compañía sin que nos afecten a nosotros. Más o menos parecido a lo que está ocurriendo en el caso de el COVID-19, del coronavirus que actualmente es el responsable de la pandemia que estamos viviendo, que es una enfermedad exclusivamente de humanos, en la que en forma errática, en forma accidental, en unos cuantos casos, hemos encontrado que se ha presentado y que se ha transmitido a algunas especies animales, principalmente felinos y hurones, y se habla también de que los perros se pueden afectar, pero por supuesto no es tan importante en perros, sino que ha tenido un poco más de casos registrados, y estamos hablando de casos que podemos contar prácticamente con los dedos de las manos, que no tienen ninguna importancia cuando los comparamos con los millones de casos que se han presentado en los seres humanos y con los cientos de miles de muertos que se han presentado también entre nosotros en nuestra especie. Por lo tanto, creo que sí tenemos que tener claro que se trata de enfermedades que son diferentes, que prácticamente no tienen ninguna relación en común, excepto quizás algún ancestro común de hace muchos miles de años, pero que en la actualidad no se vinculan hacia nosotros, no representan un riesgo sanitario, un riesgo para la salud pública, esas enfermedades para nosotros. Eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias.